Vamos a hablar del Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículo 37. Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículo 37. Jesús sana a un joven epiléptico. Jesús sana a un joven epiléptico. Hoy nos lo presenta Lucas. Al día siguiente, cuando bajaron del cerro, se encontraron con un pueblo numeroso. De en medio de la multitud, un hombre se puso a gritar: Maestro, te pido que mires a este muchacho que es mi único hijo. Cuando el demonio se apodera de él, comienza a gritar y luego el demonio lo sacude con violencia y lo hace echar espuma. Y cuesta mucho para que lo suelte y lo deje muy agotado. Pedí a tus discípulos que echaran ese demonio, pero ellos no pudieron. Jesús le respondió: gente incrédula y extraviada, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes y tendré que soportarlos? Tráiganlo. Luego trajeron al hijo, tráiganlo a tu hijo para acá. En ese mismo momento es que se acercaba el muchacho, el demonio lo echó al suelo. Con violentas sacudidas, Jesús expulsó al espíritu malo y el muchacho sanó, y Jesús devolvió a su padre, mientras todos quedaban maravillados entre el pueblo magnífico de Dios. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: ustedes deben entender muy bien esto. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, pero ellos lo condenarán. Estas palabras algo le impedían comprender lo que significaba y temían pedirle una aclaración. Un día comenzaron a discutir sobre cuál de ellos sería el más importante, pero Jesús se dio cuenta de lo que se preocupaban y, tomando a un niño, lo puso en medio y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Porque el más pequeño entre todos ustedes es el más grande. Juan, tomando la palabra, le dijo: Maestro, vimos a uno que hacía uso de tu nombre para echar los demonios, y nosotros se lo prohibimos porque no anda junto con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan. El que no está conmigo, el que no está en contra de ustedes, el que está en contra de ustedes está en contra de mí, y el que está en contra de ustedes también está en contra de ustedes. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este Evangelio del Maestro Lucas, en el capítulo 9, versículo 37, que nos presenta: Jesús sana a un joven epiléptico. Y vemos cómo nos cuenta la palabra de Dios que al día siguiente, cuando habían salido del cerro, se encontraron con un pueblo numeroso. Y de en medio de la gente, un hombre empezó a gritarle al maestro: Señor, ten piedad de este muchacho, que es mi hijo. Sí, que es mi hijo. Lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron expulsarle el demonio. Pero Jesús le dijo: qué gente tan incrédula y extraviada,
¿hasta cuándo estaré entre ustedes y hasta cuándo tendré que soportarlos? Rápido, tráiganmelo para acá. Rápido, tráiganmelo para acá. Cuando le llevaban al muchacho, el demonio se apoderó nuevamente de él y lo lanzó al suelo. Sí, pero él no sufrió daño alguno, sin sufrir daño alguno. Sí, entonces Jesús amenazó al demonio y el muchacho al instante quedó sano. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar esta clase de demonios? Jesús le contestó: esta clase de demonios no se va sino con oración y ayuno. Mientras quedaban admirados por las cosas que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: ustedes deben entender muy bien que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y tiene que ser rechazado, y le darán muerte, y al tercer día resucitará entre los muertos. Pero nadie se atrevía a hacerle una sola pregunta. Un día comenzaron a discutir sobre cuál sería el más importante de todos entre ellos. Y Jesús, al darse cuenta lo que ellos pensaban, Jesús les dijo: sí, el que quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño en sus manos, lo puso en medio de ellos y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y el que recibe a este niño, recibe al que me envió. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Entonces Juan, tomando la palabra, le dijo, Juan le contestó, tomando la palabra, le dijo: Maestro, vimos a uno que hacía uso de tu nombre, para expulsar espíritus malos, y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús le contestó: déjenlo tranquilo, no se lo prohíban, ya que ninguno puede hacer milagros en mi nombre si luego habla mal de mí. Déjenlo tranquilo, no se lo prohíban, ya que ninguno puede hacer milagros en mi nombre si luego habla mal de mí. Vemos cómo en este pasaje nos presenta este evangelio, ¿sí? Que Jesús sana a un joven epiléptico, ¿sí? Y vemos cómo el padre del hijo le dice: se lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron echar el espíritu malo de este hijo, ¿sí? Y dice que Jesús, bajando del Cerro de los Olivos, lo seguía mucha gente. Y de en medio de la gente un hombre le gritó: Señor, ten piedad de mi muchacho, que está enfermo, mi hijo. Sí, está poseído por un espíritu malo, y cuando lo sacude, unas veces lo tira al agua y otras veces lo tira al fuego. Jesús: y se lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. Entonces Jesús dijo: qué gente tan incrédula y extraviada. ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes y hasta cuándo tendré que soportarlos? Rápido, tráiganme el muchacho para acá. Pero cuando lo llevaban de camino, al llegar donde estaba Jesús, otra vez, nuevamente, lo sacudió el demonio por última vez. Y Jesús amenazó al demonio que saliera de él y lo dejara en paz. Y al instante el muchacho quedó sano. La gente que estaba mirando quedaba maravillada por ver lo que estaba haciendo y decían: qué cosas tan maravillosas hace este. Nosotros nunca hemos visto algo realmente parecido. Pero Jesús le dijo, sí, el que recibe a un niño como este me recibe a mí, pero el que me recibe a mí no me recibe a mí,
sino al que me ha enviado, ¿sí? Vemos cómo en esta sanación de Jesús sana al joven epiléptico, ¿sí? Jesús sana a un joven epiléptico de nacimiento, ¿sí? Vemos en este pasaje, ¿sí? Al día siguiente, cuando bajaban del cerro, se encontraban con un pueblo numeroso. En eso, de en medio de la multitud, le pidió un hombre: Señor, ten piedad de mi muchacho, que es mi único hijo, ¿sí? Que es mi único hijo, y cuando el demonio se apodera de él, comienza a gritar, y luego el demonio lo sacude con violencia y lo hace echar espuma por la boca, y cuesta mucho para que lo suelte y lo deje en paz, todo agotado. Sí, pedí a tus discípulos que echaran este demonio, pero ellos no pudieron hacerlo. Jesús respondió: qué gente tan incrédula y extraviada, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes y hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Sí? Qué gente tan incrédula y extraviada, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes y hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Sí? Y Jesús les empieza a decir: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchos dolores. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra muchas contradicciones para poder entrar en el reino de los cielos. Pero ellos querían preguntarle, pero nadie se atrevía a hacerlo, ¿sí? Ellos querían preguntarle, pero nadie se atrevía a hacerlo. Un día que sus discípulos venían discutiendo por el camino, ¿cuál de ellos sería el más importante de todos? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan así? Y tomando a un niño en sus brazos, lo puso en medio de ellos y les dijo esta comparación: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Juan se dirigió a él diciéndole: Maestro, vimos uno que hacía uso de tu nombre para expulsar espíritus malos, y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús le contestó: déjenlo tranquilo, no se lo prohíban, ya que nadie puede echar demonios en mi nombre si luego habla mal de mí. El que no está conmigo está contra mí, el que no junta conmigo desparrama. El que no está conmigo está contra mí, el que no junta conmigo desparrama. Déjenlo tranquilo, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer milagros en mi nombre o expulsar demonios si luego habla mal de mí. El que no está conmigo está contra mí, el que no junta conmigo desparrama. Vemos en esta sanación cómo Cristo nos enseña y nos da a entender que tenemos que ser hombres de la paz, hombres humildes, hombres portables, hombres dables, hombres serviciables, pero no querer buscar los primeros lugares. Por eso les hace esta pregunta: ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados porque habían discutido entre sí cuál de ellos sería el más importante en el reino de los cielos. Pero Jesús les hace esta aclaración: el que quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a este niño, lo pone como un ejemplo en medio de ellos. El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Y vemos cómo los discípulos le dicen: lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarlo.
Jesús les dice: sí, qué gente tan incrédula y extraviada. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Y hasta cuándo estaré entre ustedes? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchos dolores. Es necesario que el Hijo del Hombre sea martirizado, sea rechazado, para después ir a morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Que Dios te bendiga, hermanito. Bendiciones para ti. Bendiciones para tu familia, y no te olvides, si quieres ser el primero, hazte el servidor de todos y el último de todos. ¿Sí? Si quieres ser el primero. Al día siguiente bajaba del cerro. Se encontraban con un pueblo numeroso, y de en medio de la multitud un hombre se puso a gritarle: maestro, te pido que que mires a mi muchacho, que es mi único hijo. Y cuando el demonio se apodera de él, comienza a gritar, y luego el demonio lo sacude con violencia y lo hace echar espuma por la boca. Jesús le dijo: tráemelo para acá. Y cuando lo llevaba el padre al hijo, el demonio vuelve a sacudirlo, y Jesús amenaza al demonio que saliera del joven, y al instante el joven quedó sano. La gente que miraba quedaba totalmente maravillada, preguntándose: nosotros nunca hemos visto realmente algo parecido. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Para si gustas buscar la página en YouTube, búscala, ¿sí? Y ánimo, ánimo, porque nadie sabe la hora ni el día. Estar preparados, orando y velando, para no caer en la tentación. Estar preparados, orando y velando, para que nuestro corazón no sea turbado. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias.